El sistema solar es único, no hay otro igual en el universo. Se diferencia de todos los demás sistemas planetarios y tiene características de origen artificial. Esta información nos llega ahora desde las pantallas de computadoras, teléfonos inteligentes y todas partes. Y no importa si estás escuchando un canal alternativo o un pop científico clásico, en todas partes es más o menos lo mismo, solo con una salsa diferente. Actualmente, se propaga la idea de que los planetas alrededor de otras estrellas tienen una disposición distinta. Los planetas más pesados y masivos, como nuestro Saturno o Júpiter, están cerca de las estrellas, mientras que los planetas más pequeños, como la Tierra o Marte, por el contrario, están alejados hacia los bordes del sistema. Y esto ya ha generado una serie de hipótesis sobre la artificialidad del sistema solar. Hola, con ustedes el canal Época de Desconfianza. Y ahora intentaremos entender solo con un planeta, Marte. Pero, como resultó, para hacer esto, quieras o no, tendrás que empezar desde muy lejos. En los últimos años, ha habido un verdadero auge en el descubrimiento de exoplanetas, es decir, planetas que orbitan alrededor de otras estrellas. Y en la mayoría de los casos, estos son planetas masivos y supermasivos, comparables en tamaño o incluso superiores a Júpiter. Y todos están muy, muy cerca de sus estrellas, tan cerca que un año en ellos dura solo unos pocos días e incluso horas. Es cierto, también hay. Por ejemplo, el planeta Dagon cerca de la estrella Fomalhaut, que está a 25 años luz de nosotros. Tiene un tamaño comparable al de la Tierra, pero se encuentra en promedio a 100 unidades astronómicas de su estrella, que en comparación con nuestro sistema solar está 4 veces más lejos que Neptuno. Su año dura más de 1700 años. O aquí hay otra excepción. El sistema planetario TRAPPIST-1 está a 39 años luz completos de nosotros. Encontraron hasta 7 planetas alrededor de ella y todos son comparables en tamaño a la Tierra. Es decir, 5 de ellos son prácticamente del mismo tamaño que la Tierra y los 2 restantes son un poco más pequeños. Pero ahí es donde terminan las similitudes. Todos están muy cerca de su estrella. Su año dura de 1 día y medio a 18 días. Y la estrella TRAPPIST en sí no es muy estándar. En tamaño, es casi exactamente igual a Júpiter, pero quizás un poco más grande. La menor cantidad. Pero su densidad, según los datos oficiales, es incluso 50 veces mayor que la densidad del Sol. Y sabiendo que la densidad de nuestro Sol es de 3 gramos por centímetro cúbico, entendemos que la densidad de la materia de la estrella TRAPPIST-1 es de hasta 65 gramos por centímetro cúbico. Para entenderlo, la sustancia más densa en nuestro sistema solar es el osmio, cuya densidad es de 22 gramos y 6 décimas. Es decir, lo más probable es que esta estrella sea un núcleo remanente después de una supernova. Pero no voy a discutir con los astrónomos, estoy llegando a un punto. Casi todos estos planetas fueron descubiertos por el método de tránsito. Es decir, la idea es que cuando un planeta pasa entre nosotros y una estrella durante la observación, cubre un poco la estrella, como resultado de lo cual su brillo disminuye un poco. Y luego, cuando el planeta pasa, se recupera. Este método tiene una gran y obvia desventaja. Por lo tanto, solo se pueden detectar planetas que son bastante grandes y están cerca de la estrella, lo que permite identificar con precisión el planeta y la velocidad de su rotación alrededor de la estrella. Lo que realmente estamos observando es una avalancha de nuevos planetas descubiertos de esta manera, y casi todos son enormes y muy cerca de sus estrellas. No podemos ver a los demás de esta manera. Además, podrían no ser planetas. Bueno, si tomamos como ejemplo nuestro Sol, que también gira bastante rápido y tiene las conocidas manchas solares, un astrónomo, equipado con este método de tránsito, a una distancia de unos pocos años luz, podría decidir que las manchas solares son el paso de planetas masivos.
Sí, existen otros métodos para detectar planetas, como el método de velocidades radiales, la lente gravitacional e incluso la observación visual directa. Sin embargo, en primer lugar, todos se basan solo en suposiciones hipotéticas sobre los objetos que causan uno u otro fenómeno. Y en segundo lugar, el 90% de los descubrimientos se han hecho precisamente con el método de tránsito. Y, en tercer lugar, nadie va a esperar varios años o incluso décadas para registrar el tránsito de un planeta a una gran distancia de una estrella, y luego esperar tanto tiempo, y tanto tiempo de nuevo, para confirmar los datos. Es por eso que solo vemos planetas supermasivos y solo directamente cerca de las estrellas. Bueno, eso es lo que pensamos. Y solo hemos observado unas pocas excepciones únicas en vivo, por ejemplo, con el telescopio Hubble. Ese es el mismo planeta Dagon, a 100 unidades astronómicas de Fomalhaut. ¿Cómo la vieron y la distinguieron de otras a tal distancia, si en nuestro propio sistema solar a tal distancia ya hay poco que podamos ver? Déjalo, que los astrónomos lo expliquen. Conté todo esto para entender nuestro sistema solar. Entonces, al principio fue... La palabra no tan lejos, vamos más cerca, y Dios creó la tierra, alto, ahora demasiado cerca, vamos un poco más temprano. Y comencemos tal vez todavía con la versión clásica. Hace 4.500 millones de años, una tranquila y pacífica nube de gas interestelar comenzó a colapsar, es decir, a contraerse. El centro de masa, que se formó accidentalmente, comenzó a atraer gradualmente a sí mismo primero moléculas individuales, luego nubes enteras de materia. Y, aumentando en tamaño y masa, comenzó a consumir cada vez más y más gas, hasta que su masa no alcanzó un punto crítico y se encendió una nueva estrella, nuestro Sol. Sin embargo, durante el proceso de colapso, surgieron fenómenos curiosos. En primer lugar, toda la nube recibió un impulso rotacional, lo que significa que todo lo que estaba dentro comenzó a girar en una dirección alrededor del centro de masa común. En segundo lugar, a medida que giraba, se formaban otros centros de masa, más pequeños, y habiendo obtenido su porción de materia, gradualmente ocuparon sus órbitas actuales y recibieron el nombre de planetas. De esta manera sencilla, es como se originaron las reglas de movimiento de los objetos en el sistema solar. Recuerda este esquema simple. Nos será útil más de una vez en los próximos videos. Por ahora, veamos el gráfico de distribución de las distancias de los planetas desde el Sol. En él, se puede ver claramente que los primeros 4 planetas están ubicados bastante uniformemente y con un intervalo aproximadamente igual a 1/3 de la unidad astronómica. Para entenderlo, una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, es decir, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Por lo tanto, 1/3 de la unidad astronómica es igual a 50 millones de kilómetros. Más o menos. Entonces, Mercurio está a una distancia promedio de 38 unidades astronómicas completas, Venus a 72 unidades astronómicas completas, y la Tierra a una unidad astronómica correspondiente, y Marte 1, entero 4, 5. Es decir, como podemos ver, el paso entre los planetas es aproximadamente igual, es decir, aproximadamente 50 a 60 millones de kilómetros. Sin embargo, en Marte esta secuencia termina, y luego hay un enorme vacío de inmediato en 3 unidades astronómicas completas, lleno de un cinturón de asteroides, y luego sigue Júpiter. A partir de este punto, el paso claro de la secuencia se rompe, y cada planeta siguiente está cada vez más lejos. Por ejemplo, desde Júpiter hasta Saturno ya son 5 unidades y media astronómicas, desde Saturno hasta Urano más de 10, y desde Urano hasta Neptuno 21 unidades astronómicas. Luego comienza lo que se llama el cinturón de Kuiper, el segundo cinturón de asteroides, que contiene una gran cantidad de pequeños planetoides, entre los cuales se encuentra Plutón. Ahora veamos el gráfico de distribución de masas entre los planetas.
Para entender lo que estamos viendo en el gráfico, recordemos la versión clásica del nacimiento de los planetas. Al principio, había un único disco protoplanetario de gas y polvo, en el cual comenzaron a formarse los centros de masa. Y ellos, a su vez, comenzaron a atraer cada vez más fuertemente la materia, reuniéndose en planetas como una bola de nieve. Pero mientras hacían esto, ya se movían en sus propias órbitas con un paso determinado entre ellos. De esta manera, se puede calcular la cantidad de materia que cada planeta podría haber recolectado en total. Tomemos la Tierra como base. Supongamos que todo su camino alrededor del Sol, que es aproximadamente 942 millones de kilómetros, le permitió recolectar su masa actual, que tomaremos como unidad. Entonces Venus, cuyo camino es menos de 678 millones de kilómetros, debería recolectar menos materia, es decir, el 72% de la masa terrestre, pero en realidad es el 81% de la terrestre. No coincide del todo, pero en general parece ser cierto. La órbita de Mercurio abarca 360 millones de kilómetros, lo que representa el 38% de la Tierra. Por lo tanto, su masa debería ser proporcional. Sin embargo, no. Su masa es solo el 5%. Además, su órbita está muy estirada, casi a 15 millones de kilómetros. Debido a estos hechos, hay una versión popular de que Mercurio no es realmente un planeta, sino un objeto atrapado accidentalmente por la gravedad del Sol. Por ejemplo, un antiguo satélite de Venus. Ahora miremos a Júpiter. Su camino es de 4.850 millones de kilómetros, es decir, el 544% del camino terrestre, más el camino en sí es 10 veces más ancho. Es decir, incluso el cálculo más crudo da una masa esperada 6 a 7 veces mayor que la de la Tierra. Sin embargo, en realidad, la masa de Júpiter supera la de la Tierra en 32 veces. ¿De dónde vino tanta masa extra? El siguiente en la fila es Saturno, y con él todo está bien. Teniendo en cuenta su distancia de 95 unidades astronómicas, su masa supera la de la Tierra en 95 veces, lo que encaja perfectamente con la teoría general. Entonces, tenemos tres planetas, Venus, Tierra y Saturno, que podrían haberse formado simultáneamente con el Sistema Solar a partir de un solo disco protoplanetario. Además de Mercurio, que por todas las señales fue capturado por el Sol, y Júpiter, que de alguna manera obtuvo una enorme cantidad de masa extra de origen desconocido. ¿Y qué hay de Marte? Marte no encaja en el patrón general en absoluto. Juzgando por su distancia del Sol, su masa debería ser 1 3/10 de la Tierra, o incluso 1,5 veces. Sin embargo, en lugar de eso, solo tiene el 10% de la masa de la Tierra, es decir, solo 2 veces más que Mercurio. Además, su órbita también está tan estirada, casi 50 millones de kilómetros, que también podría indicar su posición antinatural. En el planeta mismo, hay una enorme cicatriz de un probable impacto con otro cuerpo cósmico masivo. Además, este cuerpo no se fusionó con Marte en un solo planeta, sino que continuó su viaje por su cuenta. ¿Qué podría decir, por ejemplo, sobre su enorme tamaño comparable o incluso mayor que Marte? Y en la órbita de Marte hay dos claros restos de esa catástrofe: Phobos y Deimos. Por lo tanto, es evidente que Marte no está en su lugar. Si se hubiera formado simultáneamente con el Sistema Solar, su lugar habría sido en algún lugar en la órbita de Mercurio. O como un satélite de otro planeta con una masa de 1/10 y 3/10 de la masa de la Tierra y ubicado en el límite interno del cinturón de asteroides. ¿Cómo entonces Marte terminó donde está ahora? ¿Cómo el Sol capturó a Mercurio de Venus si Venus lo tenía en primer lugar? ¿De dónde obtuvo Júpiter tanta masa extra? ¿Cómo apareció su famoso templo en el Valle Mariner en Marte?
¿Y dónde está el objeto que lo llevó allí? Para cada una de estas preguntas existe una teoría separada. Sin embargo, gracias a la supuesta edad de nuestro sistema solar de 4.500 millones de años, todos estos eventos se dispersan en el tiempo como les conviene. Nadie quiere unir estos y otros misterios en un solo evento catastrófico. Sin embargo, recuerda nuestra simulación de 3 lunas en la órbita de la Tierra. ¿Recuerdas cómo terminó todo? La luna exterior comenzó a expulsar a las lunas restantes desde su radio interno y chocó y aumentó su masa con algunas de ellas. Funcionaba simultáneamente como una aspiradora y una catapulta, que extrajo todo de la parte interna de su órbita hasta donde pudo alcanzar. La mayoría de los mares lunares son el resultado de colisiones con objetos enormes y se encuentran precisamente en el lado interno, orientado hacia la Tierra. El posterior impacto de estos objetos los transformó en máscaras bajo la superficie de la Luna. Así que es probable que Júpiter haya jugado el papel de la Luna, solo que a una escala mucho mayor en nuestro sistema solar. En algún momento, comenzó a extraer todo lo que podía desde el radio interno. El ancho de este radio es claramente visible, son 4 unidades astronómicas a cada lado. Engulló la mayoría de los objetos, de ahí su masa extra. Alguna parte simplemente la expulsó al exterior y alguna parte de los objetos no llegó y se estabilizó en órbitas aleatorias. Así se formó la búsqueda de asteroides, y Marte, que audazmente se puede considerar no un planeta, sino solo el primer y más grande asteroide. De esta manera, nos acercamos completamente al misterio de la maravillosa catástrofe que ocurrió en nuestro sistema solar hace algún tiempo. En este video no di una respuesta completa a todas las preguntas, pero este no es mi último video. Espero. Amigos, ninguno de nosotros tiene miedo de cometer errores, y si ven algún error en mi lógica, no duden en dejar un comentario enojado, claro, educado y sin insultos debajo del video.